Saludos y bendiciones. Nuevamente continuamos con esta hermosa clase de lo que es conflicto entre dos reinos. Ya estamos claros que no existe la guerra espiritual, ya que el término que se utilizó es... ¿Cuál es el término que se usó para guerra? Se los olvidó. Polemos. Ese es el término que se utiliza para guerra. Pero el término para nosotros es agonizomai, palé, milicia, batalla, que tiene que ver con batalla. Nosotros no estamos en una guerra, el objetivo es destruir, acabar, aniquilar. Y nosotros no estamos para hacer eso con las tinieblas, con el mundo de la luz. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es echar fuera los demonios cuando están dentro de un cuerpo. Otro de los detalles es que en cuanto a las enfermedades, no somos nosotros los que sanamos a nadie. Es el Espíritu Santo que sana. Amén. Nosotros solamente damos la palabra en fe y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. Al igual que en el mundo espiritual, no somos nosotros los que echamos fuera los demonios, señoras y señores. Es el Espíritu Santo. Nosotros solamente damos la palabra en fe y el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Nosotros no escapamos a la posición que tuvo Jesús. ¿Cuántos demonios echó fuera Jesús? Ninguno. ¿Cuántos enfermos sanó Jesús? Ninguno. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Amén. Los ángeles son los segundos súbditos del reino. Debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron, oiga la expresión, funcionaron, tiempo pasado, como guerreros. No funcionaron en el viejo pacto por la condición inofensiva en la cual se encontraba el hombre, por su estado de pecado. Daniel 10, 12 y 13, Primera de Reyes 22, 19 y Judas 9. En la dispensación de la gracia, su función no es guerrear por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que librar la batalla. Nuestra condición bajo el nuevo pacto es diferente. Tenemos todo el poder, autoridad, dominio, señorío contra los poderes de las tinieblas y estamos capacitados por Dios, oiga lo que viene, en Cristo, con el Espíritu Santo para vencer hasta el mismo diablo. No esperes que los ángeles hagan lo que tú tienes que hacer. Ocupa tu lugar. En Hechos 1:14 dice, en Hechos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, oído, enviados para servicio de los que han de heredar la salvación. ¿Quiénes son los que han de heredar la salvación, hermano Pedro? Los que no la tienen. Nosotros ya la tenemos. Entonces los ángeles no están para servirnos a nosotros. Así que olvídese y olvidémonos de que vamos a estar dándole órdenes a los ángeles que vengan a servirnos. No. Que los ángeles van a echar fuera al demonio, que van a controlar la bruja, que van a controlar el brujo. No. Ese trabajo es suyo y mío. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es bueno. El término enviado viene del griego apostellomena, que indica ser enviado de tiempo en tiempo, conforme a la ocasión o a la demanda. El envío se da en forma fortuita o casual. Eso es de los ángeles hacia los que han de heredar la salvación, los inconversos, los no convertidos. El servicio es aplicable a la liturgia, palabra de la cual procede el término ministradores. Esto indica que la comisión de los ángeles a favor de los creyentes no se debe entender como un acto de servidumbre. No podemos mandarlos a nuestro capricho. Los ángeles reciben órdenes directamente de Dios y en casos selectos, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo. Ejemplo, para liberación y apertura de las cárceles. Hechos 5, 19, caso de Pedro. 12, 7 y 8, para proclamar un mensaje. Sin embargo, de proclamar un mensaje de Mateo 1:20 y Lucas 1:13
y 1, 28 y 35 se dio porque la iglesia no existía. Aquí la iglesia no existía. Y sencillamente los ángeles estaban proclamando lo que ya estaba escrito por los profetas. ¿Sí? Estaban anunciando el nacimiento de Jesús. Cuando vino a María, cuando vino a José y cuando estuvo con los pastores. La iglesia no existía, ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. No descartamos que los ángeles pueden prestar servicio como lo hicieron con Jesús. En casos registrados en Mateo 4:11, Mateo 26:53 y Lucas 22:43, cuando Jesús no pudo ser asistido por el Espíritu Santo. Ahora pregunto yo, ¿habrá un momento, habrá una causa cuando usted y yo, Pedro, el Espíritu Santo tenga que irse de nosotros y que no podamos ser asistidos nosotros por el Espíritu Santo? ¿Usted y yo tendremos esa oportunidad? Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque aquí el Espíritu Santo, en Mateo 4:11, Jesús está culminando su periodo de prueba, probatorio. El Espíritu Santo no está en Jesús. Jesús tiene que actuar actuar él naturalmente, sin la asistencia del Espíritu Santo, porque fue a un hombre de carne y hueso, sin la asistencia del Espíritu, que el diablo había engañado. Adán tenía que ser un hombre de carne y hueso que venciera al diablo sin la asistencia del Espíritu Santo en esta primera etapa. Luego en el Getsemaní, al igual, Jesús tenía que librar su batalla. Él no necesitaba, no es que no necesitaba, no debía ser asistido por el Espíritu Santo. Ahora pregunto yo, nosotros, ¿habrá un momento de la vida que sea necesario que libremos nuestra batalla solito y que no nos asista el Espíritu Santo? ¿Acaso el pecado existe para que nosotros seamos cargados de pecado nuevamente, para que el Espíritu Santo no pueda actuar ni moverse en nosotros? Que nosotros contristemos y apaguemos el Espíritu es otra cosa. Entonces Dios tenga que usar ángeles a favor nuestro, pero ya es por culpa de nosotros. Es decir, que Dios tenga que tratarnos como si nosotros fuéramos unos inconversos por causa de haber contristado y apagado el Espíritu Santo. Y eso sería así como penoso. Eso sería hasta cierto punto como una vergüenza. Te lo pongo de otra forma. Usted y yo, hombres que estamos aquí, vamos al baño, hacemos nuestra necesidad fisiológica. Hasta ahorita, y espero que hasta siempre, nosotros mismos podamos desaciarnos o aciarnos, creo que es la palabra, después de cumplir nuestras necesidades fisiológicas, ¿verdad que sí? ¿Usted estaría capaz con ese tamaño que tiene el hermano Rafaelito, que un hijo suyo, un primo, un pariente suyo venga a limpiarle su parte trasera después de hacer pupú? Si usted puede hacerlo. Ajá, ok, pero si no puede hacerlo ya es otra cosa, una imposibilidad. De lo poco natural para que vamos a lo espiritual, ¿sí? Entonces, en lo espiritual, si tenemos al Dios Espíritu Santo en nosotros, ¿será que necesitamos ángeles en nosotros? Si tenemos al Dios Espíritu Santo, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, que es infinito y que es eterno. Necesitaremos nosotros que vengan los ángeles a ayudarnos a nosotros en una batalla, en una lucha contra un demonio, siendo templo y morada del Espíritu Santo nosotros. Eso sería penoso, eso daría pena, nos daría pena. ¿Sí? Ok. Pero debe ser Dios quien lo envíe, en caso de que envíe los ángeles, de acuerdo a la necesidad y a la ocasión. No tomemos nosotros esa atribución, es decir, nosotros no estamos para decirle y para mandar los ángeles a la casa de nadie a cuidar a nadie. Quítese de la mente la idea de que cada uno como creyente tiene un ángel asignado de parte de Dios como guardaespaldas, tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guarda. No descartamos que en el momento que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de ángeles, los vayamos a tener si el caso así fuere. Sin embargo, no existe tal cosa que nosotros tenemos un ángel asignado como el dicho ese católico por ahí, ángel de la guarda
se me escapa la otra parte. Dulce compañía. No me desampal. De noche y de día. Esa es una oración católica, eso no es evangélico yo. Eso es para los que no conocen al Espíritu Santo, eso es para los que trabajan y se mueven en esa falsa creencia de adorar a los ángeles. Los ángeles no aceptan la adoración. En conclusión, nunca le pidamos a Dios que envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer, y mucho menos para librar las batallas que tenemos y estamos en capacidad de librar. En varias ocasiones Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para librar ciertas situaciones. Sin embargo, conociendo los principios, se cohibió y prohibió a los discípulos hacerlo. Él sabía que era una circunstancia que él en lo personal tenía que librar. ¿Cuánto es eso? ¿Acaso pensáis que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplen las escrituras de que es necesario que así se haga? Eso está en Mateo 26:53. Jesús está ¿dónde? En el Getsemaní, cuando vienen a capturarlo, y entonces Pedro saca la espada y le manda aquel espadazo al hombre y le baja la oreja. Jesús le dice: Pedro, guarda la espada en su capucha. Se le dice capucha y se le dice vaina también, cualquiera de las dos, o se le dice forro o camisa. Guarda la espada en su vaina. ¿Es que acaso no puedo pedir a mi Padre? Es decir, ¿qué haces tú, Pedro? Sacando ese piacito mocho de machete. Yo le puedo pedir a Dios que envíe todas las legiones de ángeles que yo necesito. Pero si el Padre las envía, ¿cómo esta gente me captura? ¿Cómo entonces yo camino en lo que está establecido sobre mí para alcanzar salvación para ti? ¿Sí? Y no solamente para él, sino para nosotros también. Ahora, eso es la acción o el accionar de los ángeles en cuanto a Jesús. Ahora, la iglesia es el tercer elemento elemento de los súbditos del reino de la luz. La iglesia, Efesios 6:10 y 2 Corintios 10:4. Cuando hagamos mención de la naturaleza de la batalla, desarrollaremos con más precisión la posición y posesión que tiene la iglesia como representante de Dios en la batalla. Tenemos 2 puntos por ahí pendientes ya. Súbditos del reino de las tinieblas. Vamos a ver quiénes son los súbditos del reino de las tinieblas, porque también hay. Los representantes del reino de las tinieblas en la batalla son Satanás, los demonios y quienes, los brujos, hechiceros y toda esa gente que están ahí. Los representantes del reino de las tinieblas en la batalla son Satanás, Mateo 4:1 al 11. Cuando tratemos el punto conociendo a nuestro enemigo, daremos un desarrollo claro acerca de Satanás, otro punto pendiente que tenemos por ahí. Los demonios, Efesios 6:11. Quiero hacer una aclaratoria acerca de los demonios: origen, existencia y orden jerárquico o supuesto orden jerárquico. Su origen, la Biblia hace mención, su origen, la Biblia hace mención acerca de la existencia de los demonios, pero no relata sobre su creación ni el tiempo de su origen. Entendemos, según Colosenses 1:5 y 16, que fueron creados por Dios, pero no declara en qué momento. ¿Quiénes son los demonios? Afirmar que los demonios son los ángeles caídos es, escúcheme, entrar en el ámbito de la especulación. No hay prueba bíblica que lo afirme o respalde. A continuación voy a dar razones por las cuales los ángeles caídos no son los demonios. Negativo. Sin embargo, tenemos hermanos predicadores de diferentes niveles,
radio, televisión, enseñando ese rol. Las escrituras afirman que todos los ángeles fueron puestos en prisiones de oscuridad, que de paso son eternas, como para no salir de allí hasta el día del juicio. Oiga lo que viene. Porque si Dios no perdonó agarre ahí gramaticalmente, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, aplique gramática, al infierno tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Es decir, oiga, arrojándolos, los entregó reservados. Gramaticalmente, todos. No me deja ni uno por fuera. ¿Sí? Eso está en 2 de Pedro 2:4. Y a los ángeles que no guardaron su integridad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado. A los guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas capítulo 6. Judas versículo 6. Si observamos bien, en ambos pasajes se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general. La frase a los ángeles que aparece en el comienzo de los pasajes da a entender gramaticalmente que todos los ángeles en general fueron arrojados a las prisiones de oscuridad. En este caso no hay parcialidad de parte de Dios. Él no encerró a un porcentaje de los ángeles y a otro porcentaje lo dejó libre para que fuese el demonio. Según el relato bíblico, todos fueron encerrados. Además de esto, los términos arrojándolos, reservados, guardados, que se mencionan en los pasajes para hacer referencia a los ángeles, demarca un estado global que no da lugar al escape de ninguno de ellos. Debemos aclarar que la frase prisiones de oscuridad no tiene nada que ver con un estado, sino con un lugar. Oiga lo que viene. Debido a que el término griego que se utilizó para hacer referencia a estas prisiones como el infierno es tártaro, que indica un lugar. Esto lo aclaramos porque hay quienes aplican la frase prisiones de oscuridad a la condición de tinieblas en la que viven los demonios. Por el análisis gramatical que hicimos, es imposible que los demonios sean los ángeles caídos, ya que no hay ángeles disponibles para dicha función. Todos fueron encarcelados. Además de esto, los ángeles son, oiga lo que viene, seres corpóreos, es decir, seres que tienen cuerpo. Tienen un cuerpo, poseen un volumen y esto les impide posesionarse de una persona. En cambio, los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo. Ellos pueden posesionar a una persona individualmente o por grupos. Mateo 12, 43 y 45 y Marcos 5, 12 y 43. Y así como los ángeles tienen cuerpo, son seres corpóreos, Luzbel también tiene cuerpo. Por lo tanto, así como los ángeles están limitados a poseer una persona, el diablo también está limitado a poseer personas. Por lo tanto, si usted ha oído, yo he oído esta expresión por ahí, algunos hermanitos pantalleros que uno se consigue en el camino por ahí, y entonces ellos dicen, hermano, vengo de una guerra, pero de una guerra muy fuerte, hermano. El mismo diablo estaba metido en ese hombre. No sé si se recuerdan de aquel programa antiguo, viejo, de
Venevisión, uno que salía cuando dos personas estaban hablando ahí, hablando así muy intensamente, y él pasaba y decía, paja, 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 paja. Es decir, que lo que estaban hablando era, bueno, el que dice esto está haciendo eso. Es decir, nunca es imposible que el diablo se meta en una persona. Entonces ve usted las limitaciones que tiene su adversario. Es decir, no puede él, es más, la Biblia lo compara como león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? ¿Cómo entendí yo? Un día sentado frente al televisor estaba viendo un programa en Discovery Channel, vaya la cuña, y está ahí hablando el hombre que explica sobre el león rugiente, y él dice, un león rugiente es aquel león viejo que ya ha perdido varias garras, quise decir, por batallas que ha tenido, ha perdido parte de la dentadura, ha perdido a veces hasta un ojo, y ya por su edad la velocidad no es la misma, por lo tanto él quiere cazar, quiere acercarse a la presa, pero él sabe que no puede. ¿Qué hace? Se acerca a los cachorros, los leones pequeños, que tienen toda la fuerza, toda la habilidad, las garras completas, la velocidad, pero no tienen inteligencia de cacería. ¿Qué hace? En su idioma, porque los animales tienen su idioma. Que usted no lo sepa, yo tampoco lo sé. Esa es otra cosa. Entonces habla con los leones, cuadra con ellos y allí escalva en el suelo. ¿Sí? En el suelo donde escalvó, metió la nariz en el suelo y comienza a rugir, y a rugir, y a rugir. Los animales que están en el entorno levantan la cabeza porque están pendientes de que un depredador anda cerca, miran, se desorientan, siguen comiendo, mientras que entre las hierbas van caminando los pequeños leones. Este viejo que está rugiendo produce por el suelo algo que se llama ondas, ¿sí? El cual a los venados les llega por el medio del casco, tienen un oído. No sé si usted lo ha visto, las ovejas, los que matan una oveja, abren el casco y vean lo que ellas tienen ahí. Por ahí ellas captan los ruidos anormales, porque la oveja no es el animal que anda con la cabeza arriba mirando como el chivo, siempre anda con la cabeza abajo, pero anda al conocimiento de todo lo que está alrededor, es decir, pasos no naturales, no comunes en la selva. Entonces el león viejo está aullando, 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 y los otros aproximándose. Cuando ya están cerca de la presa, bueno, saltan y la agarran, y el león viejo lo que hace es que se levanta y se va a comer junto con los que cazaron la presa. Eso es el tal león rugiente. Y nosotros yo pensaba que era una fiera de león, que está muy, pero muy bravo, muy hambriento, que tiene todas las posibilidades del mundo. No, es el que menos posibilidad tiene de hacer algo. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es bueno. Los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Tienen un alma, viven en un cuerpo. Ellos pueden guerrear, abrazar, a diferencia de los demonios, quienes son espíritus con un alma, pero sin cuerpo. Ellos necesitan de un cuerpo para manifestarse al mundo exterior. Por esta causa, los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, porque ellos necesitaban un cuerpo físico para manifestarse al mundo y seguir echando broma. No eran ángeles que estaban en el endemoniado Gadareno, eran demonios. Una legión romana se componía entre 3.500 a 6.000. Eso era lo que había en este ser. Como no tienen cuerpo, no había un volumen. Es decir, 3.500 para usted eso es mucho cuando hay cuerpo, que hay volumen, pero cuando son espíritus, no. Ahora, ¿quiénes son los demonios? Vamos a estudiar. La respuesta es seres espirituales que fueron creados por Dios según lo que registra Colosenses 1:15 y 16. Lo demás se desconoce, no está claro su origen ni la causa o motivo por el cual fueron creados. Mi consejo como maestro es hacer silencio donde la Biblia hace silencio y evitar entrar en el terreno de la especulación. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
Visibles e invisibles. Pregunto, ¿los demonios están entre los seres visibles o entre los invisibles? Vuelvo a preguntar, ¿los demonios están entre los seres visibles o invisibles? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Se quedaron dormidos? ¿Los demonios son visibles o invisibles? Son espíritus. ¿Los espíritus se ven? Ok. Dios es espíritu. Amén. Con un alma y no tiene cuerpo. Los demonios en ese aspecto son similares. Son seres con un espíritu y un alma sin cuerpo. En el caso suyo y mío se nos añadió algo nuevo, que es un cuerpo. En el caso de los ángeles también tienen algo diferente, que es un cuerpo, pero sigue siendo espíritus con cuerpo. En el caso de los demonios, yo me lo imagino, no está en la Biblia, pero yo me lo imagino. Así como Luzbel fue un ser perfecto, enteramente correcto y perfecto, como Dios es y hace las cosas, bueno, así eran ellos, los seres que hoy en día se les llama demonios, y se rebelaron contra Dios y entonces pasaron a ser lo que ahora son, espantos. ¿Sí? Ahora, ¿Dios hizo los demonios? No. Dios hizo a seres perfectos, seres espirituales, que luego se rebelaron junto con el diablo. ¿Dios hizo al diablo? No. Dios hizo a un ángel llamado Luzbel, fósforo, lucero de la mañana. Y él se rebeló, él se hizo diablo. La palabra diablo suena así como muy feo, pero es que la palabra diablo es sencillo, es adversario. Es decir, cuando usted se hace adversario de Dios, usted se hace diablo frente a Dios. Cuando usted se hace adversario de la obra de Dios, usted se está haciendo diablo para la obra de Dios. El término diablo es adversario. Jerarquía de los demonios. Vamos a ver dónde están aquí las conchas amarillas, los soles, las estrellas y toda esa cuestión. A ver dónde las fabricaron, quién se las dio. ¿A dónde está la constitución del reino de las tinieblas? ¿Dónde fue autorizado el diablo para entregarle jerarquía a los demonios? ¿Y dónde están las leyes que Dios delegó para que el diablo tuviera posición jerárquica? Vamos a ver hasta dónde eso es realidad. ¿Sí? Jerarquía o supuesta jerarquía de los demonios. Este es un tema que está muy mal entendido en las Escrituras. Si analizamos el texto de Efesios 6:12, cómo se escribió originalmente, lo que Pablo está presentando es, oye, sinónimos, no órdenes jerárquicas. El texto tomado de la versión Reina Valera Revisión 1960 lo expresa de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si lo leemos como se escribió originalmente, Pablo lo que expresó fue lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oído, que son potestades y gobiernan las tinieblas. La versión popular dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. La versión latinoamericana lo expresa así: sino contra los gobernadores y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue: sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. La versión de las Américas dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. La versión internacional lo describe como sigue, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Ahora pregunto yo, y responde usted allí para que sepan los que están oyendo y viendo el video que yo no estoy solo. Pregunto, ¿el diablo gobierna al mundo? ¿Sí o no?
Estoy preguntando. ¿Gobierna el mundo el diablo? ¿Y a la iglesia también? No. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ubicar, ¿sí? El diablo y sus poderes gobiernan al mundo, no a la iglesia. La iglesia, aunque esté en el mundo, ¿sí?, no es gobernada por el diablo. Ahora, a usted y a mí no es que nos debe interesar mucho la jerarquía de los demonios, porque el detalle va a ser aquí o de aquí en adelante, con usted y con los amigos suyos, que como a usted le enseñaron que los demonios tenían jerarquía, hay gente que se va a aferrar a defender la jerarquía de los demonios, como si le interesara mucho los demonios. ¿Sí entiende eso, verdad? Ahora, entre menos jerarquía tengan, Pedro, entre más débiles sean, entre menos fuerza y menos capacidad tengan, ¿no cree usted que eso es mejor para nosotros? Entonces, ¿por qué carrizos pelean tanto una posición que esos animales no tienen? ¿Sí entiende eso usted, verdad? Okay. Entre más estemos nosotros superior a ellos, creo que es una gran ventaja para nosotros. Amén. Es decir, si usted lo van a echar a pelear con uno en un ring y al otro, y usted va con las dos manos sueltas y el otro va con una mano amarrada, ¿cree usted que para usted no es mejor? Ah, pero si usted le amarra una mano y el otro va con las dos sueltas, ¿no cree que es una desventaja para usted? A ver. Entonces, la versión internacional los describe como sigue: sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, no usted. Cabe destacar que el término gobernadores, oiga lo que viene, que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas, no es hemoneo. Escuche esta y anote la que estaba para la socialización. El término que Pablo utiliza no es hemoneo, que indica uno que dirige una provincia, como el caso de Cirenio, gobernador de Siria, Lucas 2:2, o Pilato, gobernador de Judea, Lucas 3:1. El término que Pablo utilizó fue cosmocratos. Cosmo con K de kilo y kratos igual de K de kilo. Cosmocratos, que indica una potencia como fuerzas unidas. Es decir, esto es para los que hablan y dicen que hay espíritus territoriales, que hay un espíritu que gobierna en el Alto, pero que hay otro que gobierna en el volcán, pero que hay otro que gobierna en Palo Grande, pero que hay otro que gobierna abajo en Villanueva. Escúcheme. El término gobierno que Pablo utilizó es cosmo, mundo, kratos, gobierno. No es hemoneo. El término hemoneo es el término de gobierno que tiene el señor alcalde de este municipio, el señor gobernador de este estado, el señor presidente de esta nación. Es hemoneo, gobierno sobre un territorio. Ahora, el término cosmocratus es el término que no tiene frontera. Por lo tanto, si tenías en la mente, Pedro, que habían espíritus territoriales que gobernaban solamente un sitio, no existe eso. Ellos gobiernan sobre cosmos, mundo, kratos gobierna. No hay un espíritu dedicado a un barrio, a un sitio, a una localidad específica. No existen demonios territoriales. Que en algún territorio hay alguien que hizo un pacto con las tinieblas y en ese lugar pues le dedicaron una casa, una finca, un sitio, alguien se ahorcó, ellos toman ese lugar para desde ahí echarle broma a todo el que se deje echar broma. Pero no es que es en ese sitio nada más donde gobiernan, es decir, no están limitados, así como está limitado el alcalde solamente al municipio Morán, el gobernador al estado Lara y el presidente Maduro solamente a Venezuela. Los demonios no están limitados. Entonces no existen espíritus territoriales. Otro mito que se cayó por ahí. Son mitos que por años nos han dicho. El término es cosmocratos, que indica
unas potencias como fuerzas unidas. Cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas, se refiere a las fuerzas unidas de los poderes de las tinieblas. Es decir, lo que quiso expresar fue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra una potencia que han unido sus fuerzas y que rigen en las tinieblas. Reitero, si analizamos bien el pasaje desde el punto de vista etimológico, en Efesios 6:12, Pablo no está haciendo mención de jerarquías, está presentando sinónimos. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa cuando hace mención a principados y potestades. Vamos a Colosenses. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la ilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar de que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley. ¿Quiénes representaban la ley en la Biblia? El Sanedrín, los sacerdotes judíos. A los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. En el verso 16 Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les he acabado de expresar, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observación mensuales o en días de reposo, esto es sábado, observaciones semanales. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? No, de ninguna manera, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen u operan detrás de estas autoridades. Pero esto nos da pie para atribuir jerarquía a los demonios, porque no es lo que Pablo quiso decir y enseñar. O por otro lado, los que enseñan y dicen que los demonios son los ángeles caídos deben de tener algo muy en cuenta, muy claro. Es lo siguiente, que cuando hubo esa rebeldía de ángeles en contra de Dios, el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles. No me dice que se trajo arcángeles, querubines ni serafines. ¿Qué fue lo que se trajo? Ángeles. Y los ángeles no tienen jerarquía. Si a esa vamos, se trajo solamente ángeles. La tercera parte de 100, ¿cuánto es? 77. Yo pensaba igual que usted. Pregunto a los demás. La tercera parte de 100, ¿cuánto es, Pedro? Tercera parte. Yo no dije 3/4 partes. 3/4 partes es hacia arriba. Tercera parte es hacia abajo. 32, 750, por ahí más o menos. Entonces el diablo se trajo, supongamos que en el cielo habían 100.000 ángeles. ¿Cuánto se trajo el diablo? 32.750. ¿Cuánto le quedaron a Dios? Eso es de ángeles nada más, pero no le movió los arcángeles, los querubines, los serafines. Y las criaturas celestiales que la Biblia habla, pues creemos que son los llamados demonios. Sin embargo, hay unas criaturas celestiales que habla Apocalipsis que tienen ojos por todos lados. ¿Sí? Ok. Se parecen a las arañas esas chiquiticas que tienen como 6 ojos. ¿Sabía usted que de esas arañas chiquiticas se inspiraron para hacer los primeros G. Willy? Esos chiquiticos que anduvieron por ahí los primeros. Bueno, de ahí se inspiraron. De luego los faros igualitos. Ahora, por otro lado, si los demonios tienen jerarquía, ¿quién se las delegó? ¿Quién los constituyó? ¿Para qué fin se le dio dicha jerarquía? Satanás no tiene autoridad para tal fin, a menos que él en su rebeldía se haya tomado dicha atribución
acto que no está registrado en la Biblia, ni tampoco tendría relevancia en el mundo espiritual. Hay quienes por las supuestas jerarquías de los demonios le dan dominio y poderes gubernamentales sobre ciertos territorios, cuando todo esto es descartado por la Biblia. Lo que afirman las escrituras es que Satanás rige y gobierna sobre el mundo entero. Así lo escribe el Apocalipsis, o el apóstol Juan, primera de Juan 5:19. Pero la iglesia, esto no le resta autoridad sobre los poderes que gobiernan el mundo. En el lugar donde nos presentemos, allí seremos gobernadores y ejerceremos autoridad. Amén. No olvides que en cuanto a territorio, Satanás gobierna y tiene el control donde el hombre le da autoridad. Se conoce de naciones, pueblos, aldeas, donde Satanás gobierna, no por causa de su jerarquía, sino por la delegación de derechos que el hombre le ha entregado. Debemos entender que hay lugares en donde predomina un principado por causa de ciertos derechos que se le han otorgado, y no debemos afirmar que tal dominio es por causa de una jerarquía que posee. Por favor, no demos a Satanás y a los demonios privilegios que no le pertenecen. Servidores de Satanás. ¿Quiénes son los servidores de Satanás? Todos los que no le sirven a Dios son servidores de Satanás. ¿Quiénes son esos? Ya lo vamos a estar viendo por aquí. Entre ellos son todas aquellas personas que están al servicio de Satanás en una forma directa y completa, tales como agoreros, brujos, hechiceros, encantadores. Aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es a hombres de carne y hueso, en su mayoría, que Satanás utiliza como instrumento para tratar de llamar nuestra atención, para tratar de entretenernos, ¿sí? La siguiente clase es naturaleza de la batalla, y esa la vemos en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.